nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Padre nuestro que está en los santos cielos, esta mañana de santo día nos postramos ante usted para darle muchas gracias por habernos bendecido durante la noche que pasó y por permitirnos, Padre, en esta mañana estar conectados a través de esta cadena y estar conectados en espíritu y en verdad. Amén. Sabemos, Padre amado, que usted está despertando un pueblo alrededor del mundo y está permitiendo a través de todos estos sistemas que podamos estar unidos y unánimes, todos juntos. Bendíganos, Padre, hay muchas personas, muchos hermanos preciosos conectados a la cadena en muchos lugares del mundo y queremos pedir una bendición muy especial para cada uno de ellos. Cada familia aquí representada, oh eterno Dios, sea bendecida a través de tu Espíritu Santo conforme a tu gran misericordia y amor. Aquí en este lugar también habemos un puñado de hermanos que nos hemos congregado para honrar y glorificar su nombre y para escudriñar sus escrituras. Le pedimos, Padre, que del cielo nos dé entendimiento, dirección y comprensión, que abra nuestra mente y nuestro corazón a sus verdades y nos ayude, Padre amante, a comprenderlas y atesorarlas en nuestro corazón. Gracias, Padre, por este santo día. Queremos deleitarnos en su compañía. Susténtenos, pues, con su hermosa mano derecha y en nuestra mente, Padre, grave sus estatutos y su sagrada y santa ley, para entonces poder ser sellados para la gloria de su sagrado nombre. Amén. Bendito Dios, en su mano de amor nos colocamos. Diríjanos, pues, coloque un carbón encendido en mi boca y que sean palabras de vida para vida lo que se hable. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. 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 Muy bien, apreciados hermanos, pues hay muchas cosas que estudiar, ¿verdad? Hay muchas cosas que escudriñar. Yo, pues hoy va a ser así algo como un tema un poco distinto, pues nunca había tenido en la sala hermanos que me acompañasen, ¿no? Siempre que había predicado, pues había predicado directamente solamente con las personas que me estaban escuchando. Pero hoy, como es santo día, pues los hermanos han llegado acá a la casa y nos hemos pues congregado para gloria de su sagrado nombre. Quisiera comenzar con un pensamiento muy interesante. El pensamiento dice lo siguiente: no hay nada mejor para controlar una población que no cesa de crecer que el único recurso del que nadie puede prescindir. Esta es la comida. No hay nada mejor para controlar una población que no cesa de crecer que el único recurso del que nadie puede prescindir. Esta es la comida. ¿Ok? Entonces, pues con este pensamiento vamos a abrir la palabra de Dios en este momento. Y vamos a escudriñar un poco, pues, algunos aspectos interesantes. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, nosotros encontramos una declaración muy aguda, ¿verdad? Muy interesante, muy importante para este tiempo que estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 17 nos habla sobre el sistema, ¿no?, que se va a instaurar, que ya nosotros estamos viendo que se está dando. Y el versículo número 12 nos dice así: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, es decir, el planeta va a ser dividido en 10 reinos. Esto lo hemos conversado muchas veces, y dice que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Noten ustedes que es interesante el hecho de que van a recibir el poder, van a recibir la potestad. Apocalipsis 17:12 leíamos, ¿ok? Dice que recibirán la potestad por una hora. Este sistema del nuevo orden mundial pues va a ser corto, ¿verdad? Allí dice que una hora, algunas personas dicen que una hora proféticamente hablando es casi un mes,
no alcanza a llegar al mes. Sin embargo, ¿cuánto tiempo será? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí podemos saber es que va a ser un tiempo corto. Amén. Muy bien, allí entonces vemos que ellos recibirán potestad, o sea, tendrán la autoridad, y no solamente reinarán ellos, sino que también darán su poder y autoridad a la bestia, ¿verdad? Esa bestia será pues ese poder opresor que se levantará, que ya nosotros estamos viendo en estos últimos días que se está levantando. Dice el versículo 3, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Tienen un mismo propósito. Ahora, aquí hay algo que a mí me interesa resaltar, y es que el Apocalipsis está todo entrelazado de una manera muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el versículo 14 nos dice que ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Eso nos dice el versículo 14. O sea, entre el versículo 12 y 13, ¿ok? Hay un lapso de tiempo muy interesante, que concluye en el versículo 14 con la guerra del Armagedón, que se nos da en Apocalipsis 16, donde dice el versículo 16 también, y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. ¿Ok? ¿Para qué? Dice el versículo número 14, porque son espíritus de demonios haciendo milagros. Estoy leyendo del capítulo 16 de Apocalipsis, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que se va a dar una batalla en medio de del versículo 12, el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo número 17, se da esa batalla, se da esa discordia, ¿ok? La discordia final. Pero en el centro de la batalla, de entre el reino de la bestia y el reino de los 10 cuernos, con la batalla que se da en el versículo 14 del capítulo 17, donde dice ellos pelearán contra el Cordero, está el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Ok? El capítulo 18 de Apocalipsis. Y el capítulo 18 de Apocalipsis es muy interesante, puesto que nos describe la situación que se va a estar viviendo justamente en esos momentos, entre el versículo 12-13 y el versículo 14 del capítulo 17 de Apocalipsis. Dice el versículo 1, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Es decir, justamente en medio de ese conflicto, pues nosotros vemos que se da lo que nosotros conocemos como el mensaje del cuarto ángel, ¿verdad? Y allí lo estamos viendo nosotros descender del cielo. Dice, Dios va a intervenir en medio de las circunstancias, Dios va a intervenir en medio de la situación, y justamente en ese momento es donde se va a dar el mensaje del cuarto ángel. Lo que nosotros estamos viendo en este momento que está comenzando a darse, hermanos, es justamente para contrarrestar ese reino, ¿verdad? De los 10 cuernos y de la bestia, que va a ser pues el reino del cual estamos describiendo. Dice el versículo 2, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, caída es Babilonia la grande. Noten ustedes el clamor de ese ángel, ¿verdad? Dice, caída es Babilonia la grande. Ahora va a dar el por qué se cayó ese sistema. Dice, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es muy interesante recalcar o resaltar estos versículos por el hecho de que nos muestra pues el por qué ha caído el sistema babilónico. Este sistema, hermanos, va a ser un sistema totalmente contrario a lo que Dios ha estipulado, totalmente contrario a la ley de Yahweh nuestro Dios, totalmente en contra del reino de Cristo, ¿verdad? Y su justicia perfecta. Va a ser un reino pues totalmente fundamentado en el satanismo, totalmente fundamentado en el espiritismo. Esta mañana leía un libro que estoy preparando un tema sobre el espiritismo moderno, los engaños de los últimos días, pero fundamentado, centrado más exactamente en el movimiento mariano. A mí me ha llamado mucho la atención a través de todo este tiempo, el movimiento mariano, y el hecho de notar cómo María cada vez se aparece más en uno y en otro lugar. Y estaba yo leyendo allí sobre la aparición que hubo hace algunos años atrás en el Cairo, que es la capital pues de Egipto actualmente, ¿no? Allí en el Cairo dice que se apareció la Virgen, y esa visión duró no solamente un día, sino que duró varios días, que hasta hubo la oportunidad que viniese el presidente de Egipto y viniesen los medios y la grabaron inclusive, porque esa aparición pues duró allí varios días.
y lo que se predice es que el Islam se va a juntar al catolicismo y todos van a ser unidos pues bajo el manto, ¿no?, de este espiritismo que es las apariciones marianas. Muy bien, por eso aquí nos está diciendo que ese sistema babilónico, dice, es hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Ok? O sea que esa religión pues es la que va a imperar, según también nos dice Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, cuando nos dice que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El versículo número 3 del capítulo 18 sigue diciendo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Los mercaderes de la tierra, hermanos, los que mueven el comercio mundial, se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Es decir, viven como una rémora, ¿verdad? Como una rémora que se pega al tiburón, como una rémora que se pega al depredador, para comer de sus obras, para comer de lo que ella se alimenta. Pues entonces el sistema de mercadeo, el sistema de mercado mundial, también se ha pegado allí como una rémora, ¿verdad? Y no solamente ellos, sino todos los reyes de la tierra. Hay algo muy interesante que he comenzado a descubrir al escudriñar estos pasajes y el desarrollo de esto, es que nosotros tenemos muy a poco lo que son los reyes de la tierra. Y cuando hablo reyes de la tierra, me refiero a reyes de la tierra literal. Por ejemplo, en la mayoría de los países hay presidentes. Nosotros sabemos que hay presidentes, ¿no? Pero no solamente los presidentes, también hay reyes literales. Por ejemplo, Inglaterra tiene reyes, ¿verdad? Holanda tiene reyes. Y muchos otros países tienen reyes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, o estudiamos sobre el Club Bilderberg, por ejemplo, que es uno de los clubes más poderosos que encontramos hoy en el planeta Tierra, vamos a encontrar que muy pocos presidentes son invitados a ese club, sino que más bien son invitados los reyes. Por ejemplo, los reyes de Holanda, los reyes de España, ¿verdad? Los reyes de Inglaterra son principales en estos clubes, son principales en estas grandes convenciones donde ellos pues son invitados de honor y más que invitados de honor pues son los directivos o los orquestadores de lo que se va a mencionar, lo que se va a compartir en dichas reuniones y predecesores, por ejemplo, de las decisiones que se van a tomar, ¿ok? O sea que se termina haciendo lo que ellos dicen. Dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y el versículo 4 nos termina diciendo, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. A la par que en antaño, en los años 1844 y los años que le siguieron, nosotros vimos que se dio el clamor de medianoche, ¿verdad? 1843, cuando se da el clamor de medianoche, que decía pues al pueblo, he aquí el esposo, salid a recibirle. Pues a la par también se da otra vez esa voz, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu Santo que decía, o que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. O sea que es un paralelo, ¿no? Igual que Dios llamó a su pueblo a salir de esas iglesias caídas, igual que Dios llamó a su pueblo a despertar de lo que se estaba dando en esos días, esa emancipación tan grande, ¿verdad? Ese adormecimiento, como lo mencionaba hace un momento el hermano, pues Dios también estaba llamando hoy a ese pueblo para que salga, ¿verdad? Y fíjense que no es el cuarto ángel el que da ese mensaje, es otra voz que viene del cielo. Es el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía, que está despertando a ese pueblo, ¿verdad? Que habrá de dar la bienvenida al Señor Jesucristo. El versículo 5 nos sigue diciendo, miren, el versículo 5 nos dice el por qué esta situación, el por qué esta circunstancia. El versículo 1 al 4 nos muestra el reino, nos muestra las circunstancias, nos muestra lo que Dios va a hacer, la intervención divina, pero el versículo 5 en adelante nos da el por qué. Y es interesante este por qué, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Ese es el por qué. ¿Por qué Dios va a actuar así? ¿Por qué Dios va a ser misericordia? ¿Por qué Dios va a actuar como va a actuar? Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ya Dios no soporta más la fornicación, ya Dios no soporta más la transgresión, ya Dios no soporta más lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Ahorita acabo de leer una noticia el día de ayer donde dice que la iglesia de Satanás alrededor del mundo, más especialmente en los Estados Unidos, se prepara para la celebración del 666, ¿ok? El 6
de junio del año 2016. Se están preparando para esa celebración. Es la fiesta del 666, así le han llamado ellos. Y claro, nosotros sabemos, eso se está regando alrededor del mundo. En Colombia, por ejemplo, hemos visto la noticia rondar en el internet de que ya hay en algunos lugares también este tipo de iglesia, ¿verdad? Este tipo de cultos. A la par, pues, el movimiento gay, que nosotros sabemos también que es una manifestación diabólica prácticamente que desafía todos los parámetros de la ley divina, puesto que es un género al cual Dios no ha creado. Es una creación directamente luciferina, por así decirlo. Muy bien, el versículo 6 nos continúa diciendo y nos da un mensaje, y este mensaje ya es directamente para nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Y nos dice, dadle como ella os ha dado y pagadle al doble según sus obras, en la copa que ella os preparó, prepararle el doble. Yo meditando sobre este versículo pregunto, ¿cómo nosotros le prepararemos el doble? ¿Cómo nosotros le daremos el doble? ¿Cómo nosotros pues pagaremos el doble según el mandamiento que Dios nos está dando en este versículo? La única respuesta que yo encuentro es predicando el mensaje, dando el mensaje y hablando el mensaje como debe ser hablado. Por eso el mensaje tiene que ir de una manera directa. Y por eso muchas veces, hermanos queridos, pues las organizaciones religiosas han fallado al tratar de disimular el mensaje, al tratar de esconder el mensaje, al tratar de suavizar el mensaje. Dice allí que Dios está pidiendo pues a su pueblo, a esos 144,000 que habrán de dar ese mensaje del cuarto ángel, dice, dadle como ella os ha dado y pagadle al doble según sus obras, en la copa que ella os preparó, también vosotros prepararle el doble. Ahora, pueden haber muchas otras reflexiones respecto a este versículo 6, no digo pues que la versión que yo estoy dando sea la única, pero pueden haber muchas otras interpretaciones y yo creo que hay muchas que son muy valederas, ¿verdad? Darle también vosotros el doble. Versículo 7 nos continúa diciendo, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto. Recuerdo yo esa inspiración de la mensajera del Señor, cuando dice, todos los pecados de Babilonia serán denunciados, todo será desenmascarado, los avances del espiritismo, los avances de Roma papal, los avances del ecumenismo, todo será desenmascarado por los siervos de Dios que serán impelidos a través de la influencia del Sagrado Espíritu de Dios, serán impelidos pues a dar ese mensaje con tesón y con fervor, tal cual nos dice el libro de Hechos, el capítulo 4, si vamos allí al libro de Hechos, el capítulo 4, un momento, vamos a encontrar pues que esto se repitió, hermanos, se repitió. Lo que nosotros estamos viviendo simplemente es un suceso que ya los apóstoles lo vivieron, y cuando tuvieron que enfrentarlo, los apóstoles de Cristo, cuando tuvieron que enfrentarlo, dice el versículo 27 del capítulo 4 de Hechos, pues verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo. Actualmente ya no va a ser contra el santo Hijo Jesús en persona, sino que va a ser contra la persona de sus discípulos, ¿ok? Los que estemos esperando pues su venida y proclamando este mensaje, se juntarán todos, a quien dice, sigue diciendo el versículo 27, a quien tú ungiste, se juntaron contra él, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y todo el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Ahora el versículo 29 cierra con una oración preciosa y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Padre eterno. Concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda potencia, con todo fervor, bajo la unción de ese Espíritu Santo, dice, hablen tu santa palabra. Y el versículo 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces allí encontramos pues que ese derramamiento del Espíritu Santo en esos días, ¿verdad?, de la lluvia temprana, pues dio como resultado que ellos proclamaran ese mensaje con tesón, ¿verdad?, y con fuerza y con potencia. Eso se va a repetir en nuestro tiempo, y en el capítulo 18 vemos pues precisamente nosotros bajo el versículo 4 de Apocalipsis 18:4, vemos nuevamente que eso se va a repetir y los siervos de Dios pues van a ser llenos de ese espíritu y van a salir a dar ese mensaje. Ahora el versículo 7 nos continúa diciendo, tanto darle de tormento y llanto. ¿Por qué? Porque dice ella en su corazón
yo estoy sentada como una reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y ahora, hermanos, va a entrar en un pasaje pues que ha sido poco explicado y poco entendido, donde comienza pues a describir las mercaderías, ¿verdad? Noten ustedes lo interesante de esta mercadería, y es que las detalla la palabra de Dios pues puntualmente, ¿no? Y nos comienza diciendo: mercadería de oro y plata y piedras preciosas y perlas y lino fino y púrpura y seda y escarlata y toda madera olorosa y todo artículo de marfil y todo artículo de madera preciosa, de bronce y de hierro y de mármol, y canela y aromas y ungüentos e incienso y vino y aceite y flor de harina y trigo y bestias y ovejas y caballos y carros y esclavos y almas de hombres. Fíjense, hermanos, que la Biblia es tan puntual, tan acertada, que nos da a nosotros muy puntualmente, inclusive hasta todos los aspectos sobre los cuales esa Babilonia iba a llegar a reinar, ese sistema iba a llegar a controlar. Nosotros vemos pues que aquí nos está describiendo cada uno, ¿verdad? Cada uno de los aranceles con los cuales ella iba a llegar a hacerse millonaria, multimillonaria, iba a llegar al control, ¿verdad?, del planeta Tierra. Ahora, esto es interesante, ¿cómo se está dando esto? Fíjense, quiero compartir con ustedes algunas estadísticas interesantes, y comienzan precisamente con lo que nosotros conocemos como la OMC. ¿Qué es la OMC? La OMC es la Organización Mundial del Comercio. Fíjense en estas estadísticas, una de las organizaciones responsables de este enorme aumento del hambre en el mundo es la Organización Mundial del Comercio, OMC, creada en 1994 como resultado de la ronda en Uruguay del GATT. La OMC introdujo un nuevo y radical acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que permitía por primera vez a las multinacionales patentar plantas y otras formas de vida. Dice, la OMC fue creada por Washington después de la Segunda Guerra Mundial para abrir el paso libre al comercio entre las principales naciones industriales, especialmente la Comunidad Europea. Nació el 1 de enero de 1995 a raíz del Acuerdo de Marrakech en reemplazo del GATT, que se habría iniciado desde 1948. Entonces se levanta la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y entonces comienza a darse lo que se conoce como un monopolio, ahora más bien centrado en la necesidad básica del ser humano, que es la alimentación. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, pues vamos a encontrar que nos lamenta, hermanos. Si nosotros hacemos una separación o división de estos aranceles que la palabra nos está mostrando a partir del versículo 2 en el capítulo 18 de Apocalipsis hasta el versículo número 13, vamos a ver que está situado por categorías. Por ejemplo, inicialmente vemos oro, plata y piedras preciosas y perlas, y allí nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de los frutos de la tierra o de los minerales de la tierra. ¿Quién controla los minerales de la tierra? Pues sencillamente uno solo, ¿verdad? La élite mundial. Y luego nos dice lino fino, púrpura y seda y escarlata. Nos vamos a dar cuenta que son telas, y eso incluye también entonces la vestimenta del mundo, la moda, ¿verdad?, del mundo, los perfumes, todas esas cosas pues que se llaman moda, que se conoce como moda hoy en el planeta Tierra. También dice que toda madera olorosa y todo artículo de marfil y todo artículo de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, los recursos naturales del planeta Tierra. Hoy es un problema completo, total, el tratar de talar un árbol. Se ha convertido en toda una odisea, ¿verdad? Y hay que pedirle permiso a fulano, hay que ir, por ejemplo, aquí en Panamá, hay que ir delante del Ministerio del Medio Ambiente, delante, y esperar hasta que ellos vengan para que te hagan una inspección, para entonces poder tú hacer el trabajo que quieres hacer. Y además de eso tienes que pagar.
Esta semana tuve la oportunidad de estar allí en el ANAN, que es el ministerio que controla estas cosas aquí en Panamá, y dice cada tala de un árbol, si es aprobada, vale $5. Además de eso, pues hay que esperar que venga el inspector y hay que pagar para que el inspector, mejor dicho, es todo un control que termina llenando el bolsillo de quienes, simplemente de unos cuantos, ¿verdad? Allí nos sigue diciendo, pues, y canela y aromas y ungüentos e incienso y vino y aceite. Nosotros vemos aquí que estos eran los medios o la medicina que se utilizaba en el tiempo bíblico. Por eso está profetizado aquí que Babilonia también llegaría al control precisamente pues de la medicina, ¿verdad? Sigue diciendo bestias, ovejas y caballos y carros. Esto es el transporte mundial, ¿verdad? Los aviones, los carros, el transporte en general y más exactamente la gasolina o los medios por los cuales ese transporte se mueve, pues también serían controlados por el sistema babilónico. Y termina diciendo, y esclavos y almas de hombres. Ahora, hay dos aspectos que aquí me llaman la atención que no los leímos, pero están en el versículo 13. Y son, dice, y flor de harina, ¿y qué más? Y trigo. Ahora, ¿por qué nos menciona estos dos aspectos? Ahora, tenemos que pensar nosotros qué es la flor de harina y qué es el trigo. Entonces debemos meditar en lo que significaba la flor de harina y el trigo en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a dar cuenta fácilmente que una de las cosas, por ejemplo, que era básico para la alimentación del ser humano en los tiempos cristianos, en el tiempo de Cristo, pues era precisamente el pan. ¿Se acuerdan? La gente comía mucho pan, la gente consumía mucho pan. Y el pan pues ha llegado a ser prácticamente un sinónimo, un símbolo de la alimentación del ser humano. Y nosotros sabemos que el pan pues se hace con flor de harina o se hace con trigo, ¿verdad? Entonces eso nos quiere decir pues que Babilonia también llegaría al control o trataría de llegar al control de la alimentación mundial del ser humano. ¿Cómo están haciendo esto? Ahora, lo que trataron de hacer a través o lo que están tratando de hacer de todas estas organizaciones es que el mundo sea un solo mercado. Que el mundo sea un solo mercado. Dice, el momento decisivo se produjo en 1993, cuando la Unión Europea acordó una importante reducción de la población de la agricultura nacional. Era un proceso en diferentes fases. El primer paso era, según las normas del juego de la OMC, las naciones miembros fueron obligadas a conceder el derecho de libre comercio sin restricciones a los demás países y a eliminar la reserva de grano nacional. Fíjense el primer paso, qué satánico esto. Dice, el primer paso es eliminar el derecho y obligar a las naciones a conceder el derecho de libre comercio sin restricciones a los demás países. Y nosotros vemos, por ejemplo, en países hoy como México, que es un país totalmente dependiente, por así decirlo, o en un 90% dependiente del maíz, nosotros vemos que a través de los tratados de libre comercio, pues México ha tenido que caer, ¿verdad?, en su hegemonía con respecto a las semillas y más exactamente a la semilla de maíz, y ha tenido que dar paso pues a las multinacionales norteamericanas y el compromiso era que tenía que comprar ese maíz, y hoy encontramos que el 85% del maíz que se consume en los Estados Unidos de México pues es transgénico, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Las reservas de grano dejaron de ser del dominio de los Estados Unidos, de los estados-nación independientes, y pasaron a ser una propiedad que sería gestionada principalmente por el mercado libre y las megacorporaciones privadas, principalmente estadounidenses, el mismo mercado libre que compraba las cosas baratas y las vendía caras. ¿Ok? Eso es muy interesante que nosotros lo entendamos, hermanos. La OMC se convirtió en la policía del libre comercio mundial y en un ariete depredador. Sus normas incluyen la capacidad punitiva de imponer fuertes cargas financieras y penas de otro tipo a quienes las infrinjan. En ellas, la agricultura es prioritaria. ¿Por qué la agricultura es prioritaria? Pues lo leímos hace un momento cuando comenzamos. Dice, no hay mejor manera para controlar a una población que no cesa de crecer que el único recurso del que nadie puede prescindir, y este es la comida. ¿Por qué se centraron en la comida? Pues porque quieren llegar al control mundial. Babilonia necesita llegar al control mundial. Babilonia necesita detener la superpoblación que se está dando actualmente en el mundo. Necesita frenar, pues,
la población mundial y se dieron cuenta que la mejor forma de llegar al freno, a ponerle freno, es a través de la alimentación. Las normas que se vendieron como un halo de esperanza para los países subdesarrollados fueron escritas por gigantes corporativos que formaban el núcleo de la empresa mundial S.A. ¿Verdad? Hace 8 días pues tuvimos la oportunidad de disertar un poco con respecto a estas cosas y pues hoy vamos a estar continuando, ¿verdad?, con este tema tan interesante. En el libro de Ezequiel, el capítulo número 26, nosotros encontramos ciertos aspectos interesantes que deberían de llamar nuestra atención. Hay un título allí, especialmente en mi Biblia, donde dice una serie de profecías concernientes a Tiro. El libro de Ezequiel, pues, da muchas endechas, ¿verdad?, a varios reyes. Dice el versículo 1 del capítulo 26 de Ezequiel: y aconteció en el 11º año, en el primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro sobre Jerusalén, ea, bien destruida está la que era la puerta de las naciones, y a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Fíjense en el sentimiento de Tiro. El sentimiento de Tiro fue un sentimiento de alegría, y por eso expresa la palabra ea, o sea, una expresión de júbilo. ¿Y cuál era su alegría? Dice: destruida está la que era puerta de las naciones, o sea, Jerusalén, y a mí se volvió, y yo seré llena, y ella será desierta. Este era pues el pregón de Tiro. ¿Por qué? Porque Jerusalén no hizo provisión para la crisis que se avecinaba, y entonces tuvo que ir a Tiro para entonces poder saciar su necesidad. Le pasó lo mismo que al pueblo de Israel antaño, cuando en vez de ser ella la respuesta, Dios tuvo que utilizar a Egipto como respuesta para calmar el hambre que se había levantado en ese tiempo. Y nosotros lo encontramos en Génesis 46 y Génesis 47, y luego encontramos pues que Israel se quedó viviendo allí, y lo siguiente que encontramos es Israel sumida durante 430 años, durante una terrible oligarquía, ¿verdad?, una terrible esclavitud que se vivió en ese tiempo. Y aquí encontramos nuevamente al rey de Tiro, entonces celebrando porque la nación de Jerusalén, porque Jerusalén había tenido que venir a comprar. El versículo 5 nos continúa diciendo: tendedero de redes, será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Aquí Dios da la sentencia sobre Tiro. Ahora es interesante notar que Tiro quedaba al norte, o queda al norte de Jerusalén, al norte de Israel, y colindaba también con lo que hoy es conocido como Siria, ¿verdad? Entonces allí estaba Tiro. Tiro estaba a las orillas del mar, ¿verdad? Por ende era un puerto. Y ustedes saben y conocen que en los puertos lo que más se mueve es el comercio. Por ejemplo, Panamá ha llegado a ser una potencia prácticamente mundial, lo digo entre comillas, porque Panamá pues está aliada o pegada o pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces es una potencia comercialmente hablando, puesto que por el canal de Panamá pasan la mayoría del comercio mundial. Igual era Tiro, igual era en ese tiempo lo que hoy se conoce como Estambul, que es la capital de Turquía. Allí, hermanos, se pelearon muchísimas guerras, se pelearon por el control de ese lugar, pues era un lugar clave para el comercio mundial. El comercio mundial ha jugado un papel muy importante a través de toda la historia mundial, y Tiro era precisamente pues uno de esas naciones, ¿verdad?, que tenía mucha potencia. El versículo 15 nos continúa diciendo: así dice Jehová el Señor a Tiro: ¿no se estremecerán las islas al estruendo de tu caída? Cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Esta es la matanza de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que va a llegar, ¿verdad? Y allí Dios la estaba profetizando. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas, se vestirán de espanto, y se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán ante ti atónitos. Si nosotros volvemos a el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, noten ustedes cómo esto es un paralelo interesante de lo que nos dice el versículo número 15 y el versículo número, a ver, déjenme ver, versículo número 10,
No, vamos a leer el versículo número 9, el versículo número 9 del capítulo 18 de Apocalipsis dice, y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites cuando ellos vieren el humo de su incendio. Ahora mire cómo se van a lamentar, dice, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad poderosa, porque en una hora vino tu juicio. Noten el paralelo con Ezequiel 26, el versículo 16, dice, entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas y se vestirán de espanto, es decir, eran reyes, se vestirán de espanto, es decir, caerán pues o echarán polvo sobre sus cabezas y se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán ante ti atónitos. El versículo 19 nos sigue diciendo del capítulo 26 de Ezequiel, porque así dice Jehová el Señor, yo te tornaré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan, y haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Muy bien, eso con respecto a Tiro, el versículo 27, con respecto a, al capítulo 26. Ahora, el capítulo 27 nos va a decir lo siguiente. Vino mi palabra de Jehová diciendo, versículo 1, versículo 2, tú hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahora, ¿qué es una endecha? Una endecha es una queja, ¿verdad? O un dolor, un llanto sobre el rey de Tiro. Es precisamente lo que nosotros vemos en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando se dice y se repite las palabras, ¡ay! ¡ay! ¿Verdad? Dice aquí el versículo 3. Y dirás a Tiro, oh, tú que estás sentada a las entradas del mar, que eres mercader de los pueblos de muchas islas, así dice Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura, en el corazón de los mares están tus términos, los que te edificaron completaron tu belleza. Noten ustedes que aquí hace una referencia respecto a los mercaderes. ¿Por qué los mercaderes? Si ustedes van al capítulo 18 de Apocalipsis nuevamente, nos vamos a dar cuenta que los que más se lamentan con la caída del sistema de Babilonia son los mercaderes. ¿Por qué los mercaderes? Dice la palabra de Dios, porque ninguno compra más que dice que los mercaderes, dice que eres mercader de los pueblos de muchas islas. O sea que lo que nos está mostrando es que Tiro distribuía las mercancías, distribuía las mercaderías a muchos pueblos de muchas islas. El versículo 4 dice que ella dice, segura de su sistema de comercio, en el corazón de los mares están tus términos, los que te edificaron completaron tu belleza. Ahora, si nosotros vamos al versículo número 12 del capítulo 27, vamos a encontrar algo muy importante, interesantísimo, hermano. Note lo que dice. Tarsis, ahora ya la endecha, que era Tiro inicialmente, va a comenzar a tocar algunos aspectos interesantes. Note lo que dice. Tarsis, tu mercader. Ahora, noten que no deja de hablar a Tiro. ¿Ok? Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. No deja en ningún momento de hablar a Tiro. La endecha es dirigida a Tiro, pero ahora va a utilizar a otros personajes. Y ahorita comienza a citar a Tarsis. Tarsis era otra ciudad, ¿verdad? Con la cual Tiro compartía sus mercaderías. Note lo que dice. Tarsis, tu mercader. O sea que Tarsis era un mercader de Tiro. Era una agencia de mercado de Tiro. Dice, Tarsis tu mercader, a causa de la multitud de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo, comerciaba en tus ferias. Wow, si nosotros vamos a Apocalipsis 18 y volvemos a la mercadería nuevamente, encontramos que en el versículo 12 nos dice, mercadería de oro, plata, piedras preciosas y perlas, recursos naturales, ¿verdad? Piedras que hay en el planeta Tierra, que hay dentro de la Tierra, es decir, la minería, la explotación, ¿verdad? De esas minerías. Ahorita más tarde vamos a hablar, por ejemplo, de una de las más grandes corporaciones mineras que hay actualmente en el planeta Tierra,
que controla un porcentaje altísimo de la explotación de piedras preciosas alrededor del planeta Tierra. Pero aquí en la endecha, a Tiro, estamos viendo que la citó a Tarsis, ¿verdad? Dice que Tarsis comerciaba con plata, hierro, estaño y plomo. Allí pues, esa era una de las naciones. El versículo 13 nos continúa diciendo, Grecia, Tubal y Mesec, otras naciones, dicen tus mercaderes, o sea que eran mercaderes de Tiro, con hombres y con utensilios de bronce comerciaba en tus ferias. Si nosotros vamos a Apocalipsis 18 nuevamente, vamos a encontrar que ese es uno de los aspectos con los cuales comercia Babilonia. Noten ustedes el versículo número 13, terminando, dice, y esclavos y almas de hombres, ¿ok? Entonces acá a Tiro, esos rubros los comerciaba Grecia, Tubal y Mesec. El versículo 14 continúa diciendo, comerciaban en tu feria, de la casa de Togarmá, caballos, jinetes y mulos comerciaban en tus mercados. Y si nosotros vamos nuevamente a Apocalipsis 18, vamos a encontrar que también lo menciona de Babilonia. Note lo que dice el versículo 13, casi terminando, dice, y bestias, y ovejas, y caballos, y carros, ¿ok? Si nosotros volvemos nuevamente al capítulo 27 de Ezequiel, el versículo número 15 nos continúa diciendo, los hijos de Dedán eran tus negociantes, muchas cosas tomaban, muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillo de marfil y ébano te dieron en presente. Si vamos al 18, vamos a encontrar que nos dice, 18 de Apocalipsis, nos dice en el versículo 12 terminando, y todo artículo de marfil, y todo artículo de madera preciosa. ¿Notan ustedes el paralelo? Dice, versículo 16, Siria fue tu mercader, con la multitud de tus productos, venían a tus ferias con esmeraldas, con púrpura, con vestidos bordados, con linos finos, con corales y con rubíes. Noten que es exactamente lo mismo que está diciendo en el capítulo 18 y en el versículo número 12. Nos dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas y perlas y lino fino y púrpura y seda y escarlata. ¿Lo notaron? Interesante. Versículo número 17. Ahora miren a quién va a citar. Dice, Judá, la tierra de Israel, eran tus mercaderes, con trigos de Minid y Panat, con miel, con aceite y resina, comerciaban en tu mercado. Es interesante notar, hermanos, que con lo que mercadeaba el profeso pueblo de Dios, era precisamente con la comida, con el pan, con el alimento. El 18 nos continúa diciendo, Damasco era tu mercader, por la multitud de tus productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Elbón y lana blanca. Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, casia y caña aromática. Dedán fue tu mercader, con paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar comerciaban contigo con corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Seba y Ramá fueron tus mercaderes, con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cané, Edén y los mercaderes de Seba, de Asiria y de Quilmad comerciaban contigo. Estos eran tus mercaderes en varias cosas, en mantos de azul, bordados y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Tarsis, ahora mire que va a introducir otro aspecto muy importante. Yo no sé, a mí me parece esto sorprendente, hermano. Mire lo que dice. Las naves de Tarsis eran tus flotas que llevaban, ¿qué cosa? Tus mercancías. Noten ustedes Apocalipsis 18, volvamos allí, y noten ustedes lo que dice el versículo 19. Dice así. No, vamos más atrás. Versículo 17 dice, porque en una hora, Apocalipsis 18, 17, porque en una hora ha sido desolada tanta riqueza. Ahora, note lo que va a introducir. Nunca antes ha hablado de estos personajes, pero ahora lo va a introducir. Note lo que dice. Y todo timonel
y todos los que navegan en barcos, y todos los marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon a lo lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido desolada! Y cuando yo medito en estos pasajes, hermanos, me quedo pensando, ¿qué tiene que ver los que manejan los navíos? ¿Qué tienen que ver los marineros con todo este asunto? Pues, hermanos, casi el 90% o tal vez más del 90% de las mercancías a nivel mundial se manejan o se mueven a través de los barcos. Por eso los timoneles van a llorar. Por eso aquí en el capítulo 27 de Ezequiel nos está diciendo que las naves de Tarsis, el versículo 25, eran tus flotas que llevaban tus mercancías, y llegaste a ser opulenta y muy gloriosa en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercancías, tu comercio, tus marineros, tus timoneles, tus calafateadores, los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. ¡Wow! ¡Qué sorprendente, hermanos! Más de 2000 años atrás ya estaba profetizado lo que se iba a dar. Noten este versículo 27 tan tremendo. Dice, tus riquezas. Esas riquezas dadas a base a ¿qué? A tus mercancías. ¿Tus mercancías por qué? Por tu comercio. Ahora, ¿quién mueve esa mercancía y quién mueve ese comercio? ¿Y quién produce esas riquezas? Tus marineros y tus timoneles. Ahora encierra otro, dice, tus calafateadores. ¿Qué era un calafateador? Una persona que fabrica barcos, ¿verdad? Ahora, mire que va a introducir a otras personas. Dice, los agentes de tus negocios. Hermanos, hasta la banca estaba profetizada ya. Hasta la banca que nosotros conocemos hoy como el Wall Street. No sé si mi pronunciación es correcta, pero es el centro donde se mueven prácticamente el comercio mundial, donde se pone y se le da valor. Por ejemplo, todos los días al oro, ¿quién estipula cuánto va a costar un gramo de oro diariamente? ¿Quién estipula lo que vale $1? Hoy vale, por ejemplo, hablando referente o respecto a los pesos colombianos, hoy vale 2.500, mañana vale 3.200. ¿Quién dice eso? ¿Ok? Ya estaba aquí, dice, los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía en medio de ti, que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Y ahí está profetizado, pues, Apocalipsis. Fíjense, el Apocalipsis capítulo 17. Nosotros estamos en este momento, no nos perdamos, ¿ok? Estamos en este momento, entre el versículo 12 y el versículo 13. Allí estamos situados. El capítulo 18 de Apocalipsis, lo que estamos leyendo en Ezequiel, es lo que se va a dar en medio del versículo 13 y el versículo 14. ¿Ok? Entonces, el versículo 15, perdón, el versículo 10, vamos al 15. ¿Ok? El versículo 15 nos muestra lo que nos acaba de mostrar el versículo 27 y, el versículo 27 de Ezequiel 27. Note lo que dice el versículo 15. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto incluye en el versículo 27 la última parte del capítulo 27 de Ezequiel, donde nos dice, los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que hay en medio de ti, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Ahora, Apocalipsis 17 lo está mostrando de esa manera. Dice el versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, ¿y qué cosa? Y la quemarán con fuego. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad y ponerse de acuerdo para dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes
de la tierra. Ahora, es que esto es tremendo, hermanos. Hay muchas cosas interesantes aquí que recalcar. El tiempo tal vez no me alcanza. Pastor tiene toda la tarde. Descenderán de sus naves y descenderán de sus naves todos los que toman remeros, y todos los timoneles del mar se pararán en tierra, y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en las cenizas. Fíjese, lo mismo que pasa en Apocalipsis 18. Y se raparán la cabeza por causa de ti, y se ceñirán con cilicio, y llorarán por ti con amargura de corazón y amargo duelo. Y en sus endechas levantarán sobre ti lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro? Uy, hermanos, qué interesante. Volvamos a Apocalipsis 18. Mire lo que dice Apocalipsis 18. Dice, versículo 10, por ejemplo, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, poderosa! Porque en una hora ha venido su juicio. Y en el versículo 18 dice, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Notemos el paralelo tan interesante con lo que era Tiro en ese tiempo. Mire lo que dicen los mercaderes, mire lo que dicen los timoneles. Dicen, ¿quién como Tiro? Versículo 32 terminando, como la ciudad destruida en medio del mar. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tus mercancías. Noten ustedes nuevamente Apocalipsis 18 y el versículo número 2. Mire lo que dice, perdón, el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de tu fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Note lo que dice el versículo 35 de Ezequiel 27. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto y demudarán sus rostros. Un paralelo interesantísimo y profundo, hermanos. Ahora el versículo 36 nos termina diciendo, los mercaderes de los pueblos silbarán sobre ti, es decir, se lamentarán, y vendrás a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. Allí nosotros estamos viendo la caída estrepitosa que va a tener este sistema económico global, hermanos. Tremendo lo que va a suceder. Pero noten ustedes que el versículo 28 ahora le va a dar un giro contundente a esto. Tremendo. El versículo 1 nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy leyendo Ezequiel 28, versículo 1. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Yahweh el Señor, Jehová Dios, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en la silla de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y tu comercio has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los violentos de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. A la fosa te harán descender y morirás a la muerte de los que mueren en medio de los mares. Fíjense que hasta este momento todo ha estado centrado en Tiro. Los dos capítulos anteriores, el 26 y el 27, están centrados en Tiro. Y el versículo 28 inicia con Tiro, perdón, el capítulo 28 inicia con Tiro, ¿ok? Hasta el versículo número 12. Aunque ya el versículo número 2 nos da un indicio de a quién se está refiriendo realmente estos capítulos, ¿verdad? Porque dice que
por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, y en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares. Allí ya nos comienza a dar el indicio. El versículo 12 del capítulo 28 nos dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así dice el Señor, Jehová tu Dios, tú eras el sello de la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo, el oro, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuisteis creado. Tú, querubín protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado o te has paseado. Cuando nosotros leemos estos versículos, muchas veces la interpretación que se ha dado normalmente adventista, ¿ok? Es que Satanás era el director en el cielo de la música, ¿verdad? Musicalmente hablando. Era quien controlaba, según las orquestas musicales, ¿verdad? O los cantos musicales. Pues bien, la palabra de Dios dice que los primores de tus tamboriles y las flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. No hay ningún problema con esta interpretación. Pero más de simplemente dirigir los cantos musicales, había algo más que el enemigo dirigía en el cielo, ¿ok? Yo no sé, yo no he escuchado nunca a nadie hablar sobre estas cosas, pero yo creo que el sistema en el cual nosotros estamos viviendo es una copia satanizada de lo que hay en el cielo. Por ejemplo, Apocalipsis nos dice que Juan vio descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan? Esto nos quiere decir que en el cielo hay ciudades también. ¿Ok? En el cielo hay ciudades. ¿Qué hizo el enemigo? Trajo la copia de las ciudades y la satanizó. Le fundamentó un sistema contrario al sistema de Dios, un sistema que fuera contrario a los mandamientos de Dios, e instituyó, ¿verdad?, el sistema citadino para esclavizar al ser humano en el planeta Tierra. También el libro primero escrito nos dice que los ángeles se presentan en la puerta de la Nueva Jerusalén y muestran una tarjeta de oro para poder acceder, para poder entrar a esa ciudad. ¿Lo recuerdan? Eso nos muestra que también hay tarjetas allí. Y nosotros hoy tenemos un planeta que constantemente camina hacia el control a través de las tarjetas, ¿verdad? Hoy tenemos tarjetas para todo. Por ejemplo, aquí en Panamá hay tarjetas hasta para ir al baño en el terminal, ¿verdad? Hay tarjetas para subirse al bus, hay tarjetas para adquirir o comprar un tiquete, hay tarjetas para todo. Hace 2 años escasamente uno pagaba con una moneda el bus, pero actualmente ya hay tarjetas también para pagar el bus, y si no tienes la tarjeta, pues simplemente no te puedes subir al bus. Eso en Panamá, ¿verdad? En Panamá ciudad. Entonces, esto es una copia de lo que se vive en el cielo. Por ejemplo, la mensajera del Señor dice, las empresas que nunca pensamos en tener y en desarrollar en la tierra, dice allá en el planeta, en el cielo, los tendremos, las desarrollaremos. Eso es un aspecto muy interesante, hermano, muy profundo. Dice, las empresas que nunca nosotros pensamos en fundar, en desarrollar en el planeta Tierra, allá las fundaremos, allá las tendremos. Quiere decir entonces que hay algún tipo de comercio. Quiere decir que hay algún tipo de intercambio. ¿Ok? Y que en ese aspecto, en ese marco, el que nosotros hoy conocemos como el enemigo de las almas, desempeñaba un papel clave allí. Pues conoce todo lo que implica el mercado mundial y es él quien está dirigiendo este comercio global. Note lo que termina diciendo el versículo 16. Dice así, Ezequiel 28:16. Vamos a leer el 15 primero. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora, ¿por qué se halló en él maldad? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. El versículo 18 nos dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones,
profanaste tu santuario. Ahora, aquí hay una clave muy importante que nosotros tenemos que entender. Y esto es parte de otro tema que, si el Señor nos permite, vamos a compartirlo en una próxima reunión que podamos tener. Pero déjenme mencionarles algunos aspectos, abuelo de pájaro, ¿ok? Note lo que nos está diciendo el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Fíjese que nos da dos palabras muy interesantes. La primera es iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? ¿Qué nosotros comprendemos por iniquidad? Iniquidad. Aunque hay otras versiones, esta es una buena traducción, ¿ok? La palabra iniquidad, note lo que dice el diccionario. La palabra iniquidad es un nombre femenino que se refiere a injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Es decir, hay una... ¿Qué palabra podríamos utilizar aquí? No, un ampón, por ejemplo. ¿Ok? O un estafador sería una buena definición. ¿Ok? Cuando lo aplicamos al mercado global, a lo que está haciendo la globalización y al mercado del nuevo orden mundial, al sistema del nuevo orden mundial. Una injusticia. Son ampones realmente disfrazados. ¿Por qué? Sí, de cuello blanco podríamos decir. Ahora, hay una injusticia, hay una maldad en tus contrataciones. Ahora, vamos a ver qué significa la palabra contratación. ¿Ok? La palabra contratación. Significado, ¿ok? La palabra contratación dice acción de contratar. La palabra contratación es hacer o llevar a cabo un contrato. Dice, la contratación es la materialización de un contrato a un individuo a través de la cual se conviene o se acuerda entre las partes intervenientes, generalmente empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad, ¿ok? Pero también se puede definir la palabra contratar como el vender algo, un mercado, ¿ok? Es decir, usted viene ante mí, que soy el mercader, y yo le vendo un producto y usted a cambio de ese contrato me paga, ¿ok? Esa es una contratación. Pues bien, aquí nos está mostrando que Satanás controlaba esas contrataciones, pero sucedió algo en esas contrataciones. Dice, se halló en él maldad. Y ese es el principio que controla el sistema del nuevo orden mundial. ¿Ok? Para esto tendríamos que entrar a lo que es la alimentación hoy, que es parte del siguiente tema que estoy desarrollando en este momento. Pero, por ejemplo, las mercaderías de Babilonia, actualmente, cuando nos dice y trigo, ¿ok? Y flor de harina, incluye la alimentación del ser humano. Es muy importante esto. Nosotros vemos el problema de los transgénicos, por ejemplo, que es un problema real, es un problema tangente que estamos viendo hoy. Ahora, tendría yo que entrar a explicarles qué es un transgénico, pero molecularmente hablando y celularmente hablando, un transgénico es muy interesante. Es simplemente un producto alterado genéticamente con los genes de otro producto o de un animal. Por ejemplo, si se toman genes de ratón, ¿ok? Molecularmente hablando, bioquímicamente, y se aplican sobre una fresa, esto se hace con el fin de alterar la fresa molecularmente para que algunas plagas no le peguen a la mata, a la planta, ¿ok? Pero ya la fresa queda transgénica, ya no es un alimento real con sus valores intactos o naturales, ¿ok? Ya está alterada genéticamente. Y cuando tú vas al mercado, tú vas a comprar fresas. Pero realmente tú no estás comprando fresas, ya estás comprando una maldad. ¿Por qué? Este alimento está trayendo la muerte al ser humano. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos, hay un tema de Luis Baez muy interesante que se llama la cognición, donde él explica cómo la cognición, cómo se está alterando genéticamente el trigo, que es uno de nuestros alimentos básicos, al ser pues el pan uno de nuestros alimentos básicos. O por ejemplo, el maíz que se consume en México, hermano. Es sorprendente cuando uno va a México el ver cómo el país entero depende 100%, casi 100% de las tortillas. No, hay tortilla al desayuno, hay tortilla al almuerzo y hay tortilla a la cena.
Pero ahora tenemos una megacorporación o una empresa que una megacorporación la controla, que se llama Maseca, que aquí en Panamá también ya llegó, ¿ok? Y que controla pues el maíz. Ahora, por pereza y por todas las circunstancias que se envuelven en cuanto a lo contradictorio de la agricultura que se está viviendo hoy con todos los pesticidas y los problemas reales de pestes que hay, el agricultor ya no quiere sembrar. Entonces la gente encuentra mucho más fácil ir a la despensa de la esquina y comprar una bolsa de Maseca o comprarle las tortillas a Maseca. Por ende ya se sabe y se conoce que es totalmente transgénico el maíz que se está utilizando allí. Entonces usted va a comprar algo, pero esas contrataciones realmente son unas contrataciones de mentiras, son unas contrataciones contrarias a la realidad. Nosotros vamos al supermercado y, amado hermano que me está escuchando en este momento, si usted quiere, haga la prueba, vaya al supermercado y párese en un pasillo del supermercado y mire usted para lado y lado y usted se va a dar cuenta que la era de la industrialización ya está aquí. Y las megacorporaciones han llegado a controlar casi que 100% la alimentación del ser humano. Empezando desde el desayuno, a través de los cornflakes, a través de empresas como Kellogg's, a través de empresas como Unilever, a través de empresas como Gourmet, ¿ok? Y pasando por allí, llegando hasta el arroz que hoy consumimos, pasando por la soya que consumimos, que prácticamente, hermanos, es imposible encontrar soya que no sea transgénica alrededor del planeta Tierra. ¿Cuándo se dio esto? ¿Quién lo hizo? Mientras los centinelas dormían, dice la mensajera del Señor, Satanás se nos ha adelantado y ha sacado grande ventaja. ¿Ok? Esto es parte pues del tema o de lo que nosotros vemos cuando leemos Apocalipsis 17 y el versículo número 13, donde nos dice, estos tienen un mismo propósito. Un mismo propósito. Muy bien, hermanos queridos. Hemos visto pues ampliamente cómo se está desarrollando esto en nuestros días. Le voy a dar una referencia bíblica para que ustedes la escudriñen, algo que nos profetizaba este sistema. Está en Hechos 19, el versículo 23 al versículo 29. No lo vamos a leer ahora por cuestión pues de tiempo, pues tengo aquí unos hermanos que nos están acompañando, ¿ok? Y no quiero pues en cierto sentido ser abusivo del tiempo, pero léanse Hechos 19, 23, allí ustedes van a encontrar una relación muy importante respecto a lo que estamos utilizando, conversando en este momento. Pues vemos a Pablo enfrentado a unas personas que hacían templecillos para la diosa Diana, y estos templecillos eran hechos pues de plata, ¿verdad? Plata, que es uno de los recursos de los cuales Babilonia se apodera. La plata se encuentra en la naturaleza, formando parte de distintos minerales. Es muy común en la naturaleza. La mayor parte de su producción se obtiene como subproducto del tratamiento de las minas de cobre, de zinc y de plomo. ¿Por qué les menciono esto? Porque es parte de la mercadería de Babilonia, ¿verdad? Ahora, quiero leer una cita, hermanos, que la encontramos en la carta 89 de 1899, y también está en Maranata, el Señor viene, la página número 188, ¿ok? Maranata, el Señor viene, en la página 188. Esta cita es muy importante, una cita muy puntual y muy cortante. Note lo que dice la mensajera del Señor. Los gremios serán uno de los instrumentos que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente, ¿ok? Los gremios. Vamos a ver qué nos dice el diccionario con respecto a la palabra gremio. Un gremio era un tipo de asociación económica de origen europeo, implantada también en las colonias, que agrupaba a los artesanos de un mismo oficio, que apareció en las ciudades medievales y se extendió hasta fines de la edad moderna, ¿ok? En pocas palabras, mis amados hermanos, esto nos está dando referencia a una empresa, ¿ok? Una empresa comercial. Dice que serán uno de los instrumentos que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Y yo sé que tal vez nosotros nunca hayamos visto esto desde esta lupa o desde este punto de vista, pero escrito está. Dice, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto los sobrecogerán
con fuerza abrumadora. En el mundo, escuchen esto, en el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se asociarán en gremios que los encerrarán en el ridículo. Unos pocos hombres, hermanos, estén atentos, uno se unirá a medios que puedan obtenerse en cierto, unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertos tipos de negocio. ¡Wow! Tremendo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 18, como lo leíamos hace un momento, en el trasfondo de esta situación, de esta circunstancia, y leemos esta cita, decimos, ¡wow! ¿Qué es esto, hermano? El cumplimiento de la profecía. Sorprendente. Yo tengo un cuadro aquí, ¿ok? No se los puedo mostrar porque estamos pues a través de la radio, pero si ustedes quieren, coloquen en su buscador megacorporaciones y luego vayan a imágenes y les va a salir como primero un cuadro que nos muestra lo que estamos hablando y lo que la mensajera del Señor habló cuando describió y dijo que en el mundo se formarían monopolios gigantescos que tratarían o llegarían a obtener el poder, ¿ok?, en ciertos tipos de negocios. Por ejemplo, la empresa Nestlé, déjenme leerles una situación, una circunstancia importantísima, ¿ok? Nos vamos a sorprender mucho con esto. Escuchen esto, hermano. Miren lo que dice. Actualmente, la guerra de alimentos está controlada firmemente desde subordinados, especialmente en Suiza y en Ámsterdam. La mayor empresa alimentaria del mundo es Nestlé. Fundada en 1867, tiene su sede principal en Suiza. Es la principal compañía mundial de leche entera en polvo y leche condensada. La principal vendedora de chocolate, productos de repostería y agua mineral. Es propietaria también de la empresa Perrier y la tercera empresa cafetera con sede en Estados Unidos. Posee también el 26% de la principal empresa de productos cosméticos del mundo, que es la empresa L'Oreal. El resto del sector de la leche en polvo está controlado por la oligarquía anglo-holandesa que se llama Unilever, la empresa más grande mundialmente hablando, productora de alimentos, entre comillas. Fruto de la fusión de la empresa británica y holandesa en 1930. La Unilever es la principal productora mundial de helado y margarina, además de ser una pieza clave en el ámbito de las grasas y los aceites comestibles. En África, la Unilever posee inmensas plantaciones y la empresa comercial de mayor tamaño del continente, la cual se conoce como United Africa Co. La función de la United Africa Co es la de servir de caballo de Troya en Zimbabue, Congo, Zaire, Malí, Chad y Sudán, que son ciudades del África. United Co será, según los planes del Servicio de Inteligencia británico, el punto de partida para impulsar unos Estados Unidos de África. Las fronteras entre los esclavos desaparecerán las fronteras entre los estados de África desaparecerán y su contenido se organizará como una nueva franquicia empresarial con dos objetivos. El primero, asegurar la inversión extranjera y la posesión de los títulos de propiedad de materias primas para las compañías mineras y de otros sectores, básicamente de la Commonwealth británica. Y el segundo, llenar los bolsillos de los gobiernos que imponen esta política. Esto es muy importante, hermanos, trascendental que nosotros lo comprendamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Las megacorporaciones, especialmente la United Africa Co, es una compañía, una corporación, un monopolio que ha llegado a ser tan grande que está por encima de jerarquía de la hegemonía del país. Es decir, desaparecerá las fronteras a través de los tratados de libre comercio
Es el modelo para el mundo entero. Actualmente, noten ustedes lo que les voy a referir en este momento. Las megacorporaciones, hasta el año 2014, las megacorporaciones tenían más poder que ningún gobierno en el planeta. ¡Wow! ¿A qué hora el grupo Bilderberg se dio cuenta de esto? Las megacorporaciones en el año 2014, ya estamos en 2016, tenían más poder en el planeta Tierra que ningún gobierno. Estas empresas han hecho quebrar a los gobiernos y los han subordinado a los intereses de la élite adinerada. Asistimos finalmente a la fusión final de la empresa mundial. El objetivo mundial de la élite global es llevar el planeta Tierra a una megacorporación, una sola empresa mundial que únicamente beneficie a unos cuantos que están en la cúspide. Ese es el objetivo central del nuevo orden mundial. ¿Lo notaron? Era el objetivo de Nimrod cuando fundó a Babilonia, que todos dependieran de él. Y ese es el objetivo central de la empresa mundial S.A. En los próximos 25 años el mundo se convertirá en una pesadilla a lo gran hermano, en que una reducida élite rica prosperará a costa de una población hambrienta. Le voy a recomendar a amados hermanos que busquen en sus buscadores esta información. Esto está en el boletín, en el informe que dio, creo que fue el grupo Bilderberg. Más adelante les voy a partir del año 2007, que debe concluir en el año 2035. El documento se llama Strategic Trends, Future Open Environment Strategic Trends Programa, o sea, el programa estratégico de el Club de Roma, creo que es, más adelante les voy a decir de quién es. El informe afirma explícitamente: en todas las sociedades, salvo la de mayor abundancia, la mayoría de la población seguirá pasando dificultades y la pobreza absoluta seguirá siendo un reto mundial. En el 2036, casi 2/3 partes de la población mundial vivirá en regiones con escasez de agua, la falta de comida, la falta de agua, la falta de medicinas y la falta de higiene adecuada, la falta de educación y satisfacción de las necesidades humanas básicas conducirá al colapso total. Ya ellos saben y conocen, hermanos, que va a haber un colapso mundial. ¿Ok? Ahora, frente a una caída vertiginosa, sigue diciendo el documento, de los mercados financieros y un colapso económico mundial, el informe predice una gran sacudida de precios causada posiblemente por un pico de energía o una serie de pérdida de cosechas. ¿Por qué han preveído la pérdida de cosechas? ¿Por qué prevén este pico? Porque ellos saben que algo va a suceder en el planeta Tierra. Y es que a la par de que se van a estar dando esta unión, ¿ok? Hay algo que va a hacer caer el sistema. ¿Y qué va a ser? Apocalipsis capítulo 16. Las copas de la ira de Dios, que van a estar sucesivamente dándose. Dice, copa tras copa traerá, trompeta tras trompeta se tocará. Y entonces se va a dar el derramamiento de los juicios de Dios manifestados a través de desastres naturales, inundaciones, terremotos. ¿Ok? Esto va a hacer que Google, esto va a hacer que el hermano mayor, que la tecnología, que la vigilancia que ellos planean implantar sobre el ser humano, el control, dice, sea roto, sea destruido, entre comillas, destruido. Y entonces esto va a causar en el planeta Tierra una gran crisis. Y ellos van a voltear a mirar a la gran ramera y le van a decir, ¿pero qué pasó? Si nosotros te hicimos caso en implantar el domingo, si nosotros te hicimos el caso en todas las cosas que tú has venido a decir aquí, no, tú eres una engañadora, realmente lo que has hecho es utilizarnos para enriquecerse. Y entonces se va a cumplir Apocalipsis 17 en los últimos versículos, cuando dice, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, a la par que el sistema del nuevo orden mundial va a estar actuando, también Dios va a estar actuando en pro de sus hijos, hermanos. Por amor a sus hijos, va a estremecer a la tierra a través de los terremotos y a través de las inundaciones y a través de todos los desastres naturales que nosotros estamos viendo, que ahora ya están comenzando a darse en rápida sucesión. ¿Ok?
alabado sea su santo nombre, porque no nos ha dejado sin protección. Ahora, la élite está planeando llevar al mundo a destruir a los estados como nación, ¿ok? A los estados-nación, constituidos como república. Es decir, el primer experimento de esto, nosotros lo hemos visto a través de la Unión Europea. Es el primer experimento de la élite. Actualmente en la Unión Europea ya no hay fronteras. Usted bien puede tomar un tren, un autobús e ir desde Francia hasta Inglaterra tranquilamente, sin necesidad de tener pasaporte y sin necesidad de pasar migración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que prevé y lo que quiere hacer el sistema es derribar las fronteras de los países. ¿Con el fin de qué? De crear megabloques económicos relacionados entre sí a través de un mercado globalizado. Esto se conoce, o ellos lo nombran, o el informe lo nombra como megaciudades que sustituirán a los países independientes. Estas megaciudades tienen una base de población de más de 20 millones de personas. Más de 20 millones de personas viviendo en una megaciudad. Las ciudades crecerán hasta alcanzar unas proporciones inimaginables, que ya habrán experimentado una anarquía endémica y elevados niveles de violencia. Si nosotros vemos, por ejemplo, bíblicamente, buscando un sustento de lo que estamos hablando, vamos a encontrar, por ejemplo, el capítulo número capítulo 16, vamos a leer primero, y el versículo 19, note lo que dice, capítulo 16, versículo 19 de Apocalipsis, dice así: y la gran ciudad fue partida en 3 partes. 16, versículo 19 de Apocalipsis. Noten que aquí nos hace referencia. Apocalipsis 16, 19. Dice así: y la gran ciudad fue partida en 3 partes. Fíjese que la Biblia nos está hablando de ¿qué cosa? De una gran ciudad. Y cuando esa gran ciudad ya se forme, se conforme, cuando las ciudades de la tierra, las megaciudades estén conjugadas, entonces viene el desastre, los desastres de los que estamos hablando. Dice, un mega terremoto las va a partir en 3. Es decir, Dios va a volver otra vez a actuar como actuó en antaño en Babel. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre pretendió volver a fundar ese nuevo orden mundial liderado por Nimrod y sus secuaces, dice que Dios descendió y confundió las lenguas. Aquí en este versículo estamos viendo que cuando esas mega ciudades se conformen, Dios va a descender nuevamente y la gran ciudad fue partida en 3 partes. Es decir, va a haber un terremoto tan grande, como nos dice el versículo 18. Hubo voces, relámpagos y truenos y un gran temblor de un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en el planeta Tierra. ¡Wow! ¡Qué sorprendente, hermanos! Y las ciudades, sigue diciendo el versículo 19, de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Allí nosotros vemos lo que estamos hablando de las mega ciudades, ¿ok? Vamos a Apocalipsis 18, versículos 18 y 19, también nos hace otra referencia interesante. Versículos 18 y 19 de Apocalipsis 18, note lo que dice. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ¡ay! ¡Ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora ha sido, ¿qué? Desolada. La gran ciudad. Fíjense ustedes, allí nos muestra claramente la palabra de Dios, lo que nosotros estamos viendo en este tema. ¿Ok? Los planetas, el planeta, los continentes, las naciones perderán su hegemonía, hermanos. Y lo que está planeando hacer la élite es formar megaciudades que todas dependan del sistema económico mundial que ellas quieren implantar. Estas megaciudades tienen sus pros
según el sistema, según el estudio, y tienen sus contras. ¿Ok? Para ellos tiene el pro de que tienen el control de los seres humanos por completo. Pero el contra es que las megaciudades van a tener tanta población, va a haber tanta gente viviendo en ella, que el sistema literalmente va a colapsar. Es lo que nosotros hemos visto a través de todo el tiempo. ¿Por qué la megaciudad va a colapsar? Es muy fácil de verlo. Nosotros lo estamos viendo actualmente. Ya las ciudades están colapsando. Y tal vez no estén colapsando de una manera económica, pero sí están colapsando, por ejemplo, en el aspecto del medio ambiente. Pues a más personas, más ¿qué cosa? Más contaminación, más basura. El problema de la basura y el problema de la contaminación es un problema real, es un problema tangente al cual la élite tiene que enfrentar. Estos problemas no son ajenos a Rockefeller y sus secuaces. Ellos saben que esto sucede. Ellos saben que esto va a suceder. Ellos saben que tienen que combatir el problema de la cantidad, del nivel de población. Y el estudio que hicieron muestra precisamente que ellos tratarán y están tratando a través de todos estos años de combatir el problema de la superpoblación global. ¿Cómo lo están haciendo? Pues nosotros encontramos estrategias como por ejemplo la planificación familiar, ¿verdad? El asunto de las vacunas, ¿verdad? El asunto, por ejemplo, el problema que estamos enfrentando ahora de los homosexuales, hermanos, esto no es más que un plan de la élite mundial para frenar la multiplicación del ser humano. Amén. Porque saben que la homosexualidad trae el desarrollo o trae el fin de que hombre con hombre no se multiplica, mujer con mujer no tienen hijos, y ellos saben que les conviene. Además de eso, tienen otra ventaja con la homosexualidad, y es que la homosexualidad les va a dar a ellos una mano de obra tranquila, ¿ok? Gente que no protesta para nada, sino que está delineada por el estigma social y trabaja tranquilamente. Empresas como por ejemplo las aerolíneas, hermanos, ahora da hasta miedo ir a un aeropuerto. A mí me da miedo cuando tengo que abordar un avión, porque la mayoría de las azafatas son azafatos, ¿ok? Es decir, son homosexuales que son contratados por estas aerolíneas y que nosotros vemos pues que en los aeropuertos pues prácticamente están llenos de personas con inclinaciones, con este tipo de aberración, ¿ok? Es sorprendente esto, hermanos. ¿Por qué? Porque estas megacorporaciones así lo quieren. Y a través de la educación se está educando a la gente, a los niños, más exactamente, para que acepten un tercer género que no está en la Biblia, no está en el espíritu de profecía, un tercer género que no fue creado por Dios, sino que es una creación de la hueste satánica. ¿Ok? Tremendo, hermano. Hoy tenemos otro aspecto que no podemos dejar de resaltar, y es el aspecto de que el agro se está quedando sin gente, literalmente. Ya no hay esas personas que sembraban, que tomaban, hermanos, el asadón, que tomaban el machete e iban al agro, tirando la semilla al suelo. Actualmente, la élite mundial ha cambiado esto y nosotros encontramos un fenómeno mundial. Aquí frente a mí, en este momento, tengo algunas personas, como por ejemplo la hermana Ana, ¿ok? Una hermana muy querida por nosotros. Le estoy contando a los hermanos que me están escuchando. Y ella, igual que nosotros, ha tomado la decisión de por fe abandonar las ciudades. Al escuchar este tipo de mensajes, ella tomó la decisión, junto con su familia, de abandonar la ciudad. Y junto con su familia se pusieron de acuerdo, pues, y abandonaron las ciudades desde hace, ¿cuánto llevan, hermana Ana? Ya va para un año, ¿verdad? Ahorita, si quieren, hermanos, cuando terminemos esta presentación, yo la puedo poner a ella para que ella les cuente un poquito a manera de testimonio lo que ha sido su experiencia. Es algo muy bonito. Esos testimonios son los que nosotros necesitamos escuchar para llenarnos de fuerza, ¿verdad? Ella pues ha tomado esa decisión, pero ella es testigo de lo que yo estoy diciendo en este momento. Es un problema muy grande encontrar jóvenes en el medio de
del ambiente rural, de la zona rural, que quieran trabajar, ¿verdad? El campo, o que sepan o que tengan alguna experiencia en el campo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno mundial de que todos los jóvenes se los han llevado para la ciudad. Y las ciudades tienen un problema de mega, ¿ok? De la llegada, de la estampida de todas estas personas. Entonces se prevé que para el 2035 esta superpoblación será tan grande que las ciudades van a colapsar. Según este informe, los efectos serán equivalentes a la quiebra de un estado. Según el informe que les dije que buscaran en internet, que se conoce como la Strategic Trends 2007 al 2035. Ya ellos saben que se acerca una crisis mundial. Ahora, ellos están esperando esa crisis mundial. David Rockefeller, por ejemplo, que es uno de los principales orquestadores de este sistema, dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán entonces el nuevo orden mundial. ¿Lo aceptarán de qué manera? Lo aceptarán gozosos, gozosos. Lo pedirán a gritos, las naciones enteras pedirán a gritos el nuevo orden mundial cuando esta crisis se dé. Y es lo que nosotros hemos visto. ¿Ok? A manera pues de resumen, les cuento. En 1930, por ejemplo, hubo una recesión en los Estados Unidos, entre 1929 y 1930. Eso se conoció como la Gran Recesión. Hay un documental por allí en internet muy interesante que se llama Salir de las ciudades. El resto del título se me olvida, pero ustedes lo pueden buscar allí. Muy interesante ese documental de Salir de las ciudades, y está basado precisamente en el testimonio de estas personas que tuvieron que pasar esa recesión económica. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que la élite jaló el dinero y le dijo a los Estados Unidos de Norteamérica: ya no hay más dinero para ti. Entonces el sistema gubernamental colapsó, entró en una recesión económica. Las personas que dependían de ese sistema, cuentan allí, algunas personas que estaban ancianas en ese momento, cuentan que las personas tenían que dormir en la calle, literalmente, hermano. En medio, pues, de la nieve y del frío que se estaba dando, fueron echados a la calle los que no podían pagar las casas. ¿Ok? Por esa recesión económica. Mientras que las personas que estaban en el campo, pues tenían la ventaja de que tenían comida en medio de sus chacras, de sus fincas, ¿verdad? Tenían con qué comer. Y entonces pudieron enfrentar esa situación que se dio en ese momento. Ahora, es interesante notar lo siguiente: no se está luchando únicamente contra una ciudad, no se está luchando únicamente contra un gobierno. Contra lo que nos estamos enfrentando es contra el desarrollo de ese último imperio, que si nosotros vamos a Daniel, vamos a abrir un momentico Daniel, ¿ok? Capítulo 3, vamos a ver Daniel un momento, capítulo 2, donde el rey tiene pues el sueño. Recuerden el sueño del rey Nabucodonosor. Dice que la interpretación del sueño, note lo que dice: respondió el rey, al cual llamaban Belsasar, capítulo 2, versículo 26 de Daniel: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey y le dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. ¿Ok? Ahora, la interpretación del sueño, ustedes saben, en el versículo 37, Daniel le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el rey del cielo te ha dado reino, poder y fortaleza y majestad. Y todos los que habitan de los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Versículo 39, pero, después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. ¿Ok? ¿Un qué? Un cuarto reino. Pero noten que después de ese cuarto reino, que es Roma imperial, vendría otro reino. Dice:
y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será ¿qué? Será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Pero ahora, ese mismo reino, fíjese que va a mutar, y dice el versículo 42, y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, pero también en parte será el reino, ¿qué cosa? Frágil. ¿Cuántos dedos son? 10. Igual que lo que nos dice Apocalipsis 17, versículo número 12, donde nos dice, y los 10 cuernos que has visto son ¿qué cosa? 10 reyes. Es decir, hermanos, nosotros hoy tenemos el privilegio de observar el desarrollo del último imperio que tratará, al igual que los imperios pasados, de gobernar en el planeta Tierra. ¿Qué hizo Nabucodonosor inmediatamente? Inmediatamente dijo, esa profecía es una profecía falsa, de ahora en adelante yo seré mi propio profeta. ¿Y sabe lo que voy a hacer? En vez de mi profecía, yo ser la cabeza de oro nada más, ahora yo seré todo el imperio. Y entonces lo que hace es que levanta una estatua, ya no con la cabeza de oro como Daniel le había dicho, sino ahora con todo el cuerpo de oro, y esa era la profecía de Nabucodonosor. Si ustedes ven el versículo 16 de Apocalipsis, perdón, el capítulo 16 y el versículo 13, nos dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca de ¿quién más? Del falso, ¿qué? Profeta. Aquí entonces, en Daniel capítulo 2, capítulo 3, es el mismo Nabucodonosor quien se convierte en el falso profeta, diciendo, no, este reino no caerá, sino que simplemente nosotros seremos ¿un qué? Un reino poderoso y potente que durará hasta el fin. ¿Ok? Muy interesante. Asistimos pues al último reino. La globalización no es más que una nueva forma de imperio. Es la supresión del Estado-Nación, es la supresión de la libertad, es la supresión de los derechos de toda la humanidad. Ahora, vamos a ver el aspecto de la superpoblación. Actualmente tenemos 7.000 millones de personas. Un planeta pequeño, con recursos naturales limitados y una población que no para en ningún momento de crecer. Los alimentos y el agua son cada vez más escasos. La élite lo sabe. Una mayor población equivale a menos recursos naturales y a más falta de alimentos y agua. Así pues, que si se quiere controlar el abastecimiento de alimentos y agua, se tiene que reducir la población mundial de alimentos, se tiene que reducir la población mundial a una cantidad más manejable. 7.000 millones de personas, 7.000 millones de bocas, es demasiada gente que alimentar. Ese es el pensamiento de los poderosos del mundo. Ahora, ¿qué dicen ellos a través del Club de Roma? Hay que desaparecerlo. Y entonces se crea, pues, aspectos como planificación familiar, ¿ok? Y hoy, pues, nos están matando a través de los pesticidas y de muchísimas otras cosas más que están llegando a nosotros a través de los alimentos. La institución más importante en todo el planeta Tierra que promueve la despoblación es la entidad conocida como el Club de Roma. El Club de Roma fue formado o fundado en 1968 por Alexander King y Aurelio Pasei. El Club de Roma consta de los miembros más antiguos de la nobleza negra veneciana de Europa. En 1972, el Club de Roma publicó un documento que se llamó Los Límites del Crecimiento, el cual indicaba que los recursos del planeta se iban a agotar en los próximos 40 años. Esa fue la conclusión de ese documento que el Club de Roma lanzó en 1972. Por ello, debían ajustarse la cantidad de personas. Y es interesante notar que nosotros encontramos movimientos. Aquí con nosotros está en este momento mi señora madre. Yo no sé, madre, si tú recuerdas el tiempo cuando allá en Cali, mamá, yo recuerdo, yo tenía quizás unos 7, 8 años,
cuando comenzó a darse el boom de la planificación familiar, ¿lo recuerdas? Y eso fue un boom allí en Comunero, donde nosotros vivíamos, que todo el mundo estaba con la planificación familiar y la planificación familiar. ¿Cómo comenzó eso? A través de las pastillas, ¿verdad? Las tabletas anticonceptivas, y se levantó una entidad que se llamaba, ¿cómo era? ¿Profamilia o Prosalud? ¿Cómo era? Profamilia, ¿verdad? Que quedaba allí por Puerto Rellena, era eso, ¿verdad? Es interesante, mira cómo todo comienza a entrelazarse. Eso fue aproximadamente en el año, yo nací en el 78, así que yo sería como en el... Ok, muy interesante. Eso llegó pues a Colombia, la preocupación de la planificación familiar, más o menos en la década de los 80, ¿ok? Así que de allí comienzan a desarrollarse técnicas de planificación familiar, como las inyecciones, ¿verdad? Como los legrados, ¿cómo se llama eso? Los abortos, ¿verdad? Y muchísimas otras técnicas de planificación familiar. Pero todo esto nace en el Club de Roma. La preocupación se siembra a través del Club de Roma en el planeta Tierra. En 1968, la Conferencia Bilderberg de Canadá anunció un proyecto el cual se le denominó la empresa mundial. Fíjense, este es otro aspecto interesante de la globalización. La idea es que los estados-nación han pasado de moda y hay que acabar con estos estados-nación. Esto principalmente con el ánimo de apoderarse de los recursos naturales de cualquier país y pasarlos a la empresa mundial. Por ejemplo, yo estuve en el Brasil hace unos meses atrás, dando unas conferencias allí con unos hermanos, y resulta que pudimos ir a un pueblo donde hay un lugar muy bonito, con mucha naturaleza. Fuimos allí un día, ¿ok? Pero lo que más me impactó es que de la tierra brotan, pero no desde la tierra montaña, sino de la tierra abajo. Brotan manantiales, hermanos, de unas aguas minerales, conocidas mundialmente. Usted prueba esa agua, hermana, y no sabe como el agua normal. Es un agua cargada de minerales de la tierra. ¿Ok? Un agua, pero hermosa, hermanos. Una cosa que yo le cuento, otra cosa que usted la pruebe. Cuando usted la prueba, sabe como a hierro, de lo cargada que está de minerales. ¿Ok? Es muy interesante esa agua. ¿Sabe quién es el dueño de ese parque? La Nestlé. La Nestlé compró ese lugar. Y no es público. Para entrar usted tiene que pagar a ese lugar. Hay como 4 manantiales en ese lugar. Y todos tienen un sabor diferente de los minerales que tiene. Es algo precioso, hermanos. Una cosa es que yo lo cuento. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el poder? Nestlé. Nestlé, una megacorporación. Esto principalmente con el ánimo de apoderarse de los recursos. ¿De los recursos como qué? De los recursos como el agua, de los recursos como el aire, de los recursos como la agricultura, de los recursos como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, como todo lo que se llama recursos. Para esto crearon la corporación. La idea es que esta empresa mundial se convirtiera en el nuevo gobierno y superara con creces en cuanto a autoridad a cualquier gobierno del planeta. Por eso se llama ¿la qué? La corporación, la empresa mundial, que va a tener mucho más poder y mucho más peso que los gobiernos de los planetas, los gobiernos de las ciudades. Fíjese lo que dice un libro que se llama Eventos del Tiempo Final, la página número 8. El Espíritu Santo describe allí lo siguiente. Las uniones laborales, las empresas, han revelado lo que son por medio del Espíritu que han manifestado. Están controladas por el poder cruel de Satanás. Los que se nieguen a unirse a esos sindicatos sentirán la impetuosidad, o sea, la carga, el peso de ese poder. Y nótese que ella le llamó sindicatos, pero realmente no era que ella se estuviese refiriendo a un sindicato como los sindicatos que nosotros conocemos hoy, sino que se estaba refiriendo ¿a qué? A una empresa, a una gran corporación. La globalización es exactamente eso. Desde finales de los años 60 hasta los 80, Estados Unidos y el resto del mundo se sumieron en una avalancha de fusiones, una consolidación cada vez mayor de empresas industriales, agrícolas y financieras. Y fueron formando lentamente estos carteles gigantescos que existen hoy y que controlan los recursos del mundo y que gobiernan de hecho al mundo entero. Para ir terminando, les voy a describir algo muy interesante y voy a tratar de hablar
o referirme a 2 o 3 megacorporaciones mundiales. No me voy a más porque el tiempo no me da, ¿ok? Pues tengo que ir terminando. Pero hay muchísimas más. Por ejemplo, una megacorporación identificada como la Shell, que es una compañía petrolera, una de las más grandes del planeta Tierra. Inicialmente conocida como la Standard Oil. La Standard Oil fue la empresa que fundó John D. Rockefeller, uno de los mandantes del petróleo, ¿ok? En los tiempos de Elena White, del siglo XIX y el siglo XX, ¿ok? Esta sola empresa, la Shell, tiene vínculos sobre empresas como el Banco de Holanda, el Banco ING de Holanda, la Unilever, que es la productora, la mayor productora, casi del 90% del alimento que se consume a nivel mundial. Y digo del alimento que se consume a nivel mundial porque la forma de alimentarse en el mundo cambió radicalmente. Hoy ya nosotros le tenemos fobia a la yuca cocinada, le tenemos fobia a la yuca, al plátano cocinado para desayunar, por ejemplo, pero sí queremos cornflakes de Kellogg's, sí queremos tortilla frita, sí queremos las tortillas de maseca, es decir, toda la alimentación del ser humano, sea qué cosa, se ha industrializado. Hoy, ¿quién quiere destripar las naranjas? En cambio de eso, se prefiere ir al supermercado y comprar un jugo de naranja que no es jugo de naranja, sino que es parte de las mercaderías engañosas de Satanás del nuevo orden mundial. Unilever, una empresa química, la empresa química más grande del mundo, que se conoce como la AkzoNobel. La empresa más grande extractora de minerales del mundo, que se conoce como la empresa Río Tinto. La empresa más grande de aviación del mundo, que se conoce como la Boeing, la productora de aviones. El banco Joyce Bank, la USB y la empresa más grande a nivel mundial de seguros, la AXA, ¿ok? Es interesante notar, por ejemplo, las aseguradoras, donde en cualquier lugar del planeta una persona puede ser una filial de una aseguradora. ¿Lo han notado? Por ejemplo, si nosotros queremos abrir un negocio de aseguradora, lo único que tenemos que hacer es afiliarnos a una aseguradora y que nos dé un cartón, y nosotros lo único que hacemos es escribir a la persona que venga. La escribimos y ya somos parte de esa aseguradora. Así que las aseguradoras son un gran monopolio mundial, ¿ok? Sostenido por unos pocos. Esa sola empresa, la Shell, en Inglaterra, tiene vínculos con el Royal Bank de Escocia, con el HSBC, por ejemplo, que no hace muchos años fue encontrado que era una lavadora a nivel mundial de dinero de los narcotraficantes. La Unilever, nuevamente en Inglaterra. La empresa Roche, que es una de las mayores productoras de fármacos. La Goldman Sachs. La empresa Rolls Royce, que es una empresa que hace automóviles. La General Electric, que es una empresa que crea lavadoras y neveras, ¿ok? La GlaxoSmithKline, que es una empresa que hace químicos. Y la KPMG, que es otra empresa famosa mundialmente. Todas y cada una de estas corporaciones están entrelazadas entre sí, lo que crea un sistema inquebrantable que se perpetúa, una virtual telaraña de intereses industriales, económicos y financieros tejida alrededor del modelo de la empresa mundial. Sorprendente, hermanos. Castrol, Móvil, DQ, Cirrus, Colgate, Corona, DHL, Mercedes-Benz, la Móvil, Mitsubishi, la Visa, la Oral-B, la Oreo, Volkswagen, la Walmart, Subway, Pennzoil, Nestlé, la Lego, los Levi's, la empresa Land Rover, todas son grandes megacorporaciones entrelazadas entre sí, todas para subyugar a las naciones, subyugar la hegemonía de las naciones y dar su poder y autoridad, ¿a quién? A la bestia. Apocalipsis 17, versículo 12 y versículo 13, cumpliéndose delante de nuestros ojos. Estos tienen, ¿qué cosa? Un mismo
propósito. Ahora, quiero terminar con la empresa AOL Time Warner, ¿ok? Fíjense ustedes, lo que vamos a ver aquí es interesantísimo. Voy a compartir con ustedes unas estadísticas muy interesantes. Noten ustedes. La Time Warner, la AOL Time Warner, por ejemplo, controla 292 empresas y filiales. Solamente esa empresa. 292. De ellas, 22 son empresas conjuntas con otras corporaciones importantes que están relacionadas de distintas medidas con las operaciones médicas. Entre estos socios figuran la 3Com, la EVAI, Haller de Packard, la HP, que hace computadoras, Citigroup, Ticketmaster, American Express, Homestone, la Sony, la Viva, Bertelham, Polygram, Amazon.com, algunas de las más conocidas en su totalidad. Propiedad de Time Warner son Vogue Demont, la editorial Lightbrown, la revista Time, la revista Life, la revista People, así como la DC Comics, HBO con sus 7 canales de televisión, la CNN, 7 canales en lenguas extranjeras y especializadas, Roadrunner, Warner Bros., así como New Line y Fine Line, Feature. En cuanto a las empresas cinematográficas, más de 40 sellos musicales, incluidos Warner Bros., Atlantic y Elektra, Weight Watcher, Popular Science y 52 sellos discográficos distintos. Solamente una empresa controla todo esto. Ahora, esa empresa se vincula con otra y esa otra controla otra cantidad, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, la Viacom está controlada por Summer Rexton, que siempre asiste a Bilderberg, que es el grupo cuando se reúnen, siempre asisten al grupo Bilderberg. El conglomerado controla la CBS, que es una de las principales cadenas noticiosas del mundo, la MTV, la MTV2, la UPN, la VH1, la Showtime, el canal Nickelodeon, la Comedy Central, la TNN, la CMT y la BET, Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films, Blockbuster Videos y 1800 salas cinematográficas gracias a la cadena Famous Player. Disney, por ejemplo, posee 8 estudios de producción cinematográfica y distribuidoras de películas. Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Miramax, Buena Vista Home Video, Buena Vista Home Entertainment, Buena Vista Internacional, Hollywood Pictures, Caravan Pictures. Walt Disney Company controla 8 editoriales a través de Walt Disney Company Book Publishing y ABC Publishing Group, 17 revistas, la ABC Television Network, con 10 cadenas propias que dirige la misma empresa y que participan en los 5 mercados principales del mundo, 30 emisoras de radio con presencia en todos los mercados importantes, 11 canales por cable, entre ellos Disney, ESPN, AIE y The History Channel, 13 canales de emisión internacional que abarcan desde Australia hasta el Brasil. Hermanos, todo está controlado por estas megacorporaciones. ¿A qué horas pasó esto? Que los centilenas no se dieron cuenta. Y hoy nos llegan a nosotros las noticias. Sí, claro, pero las noticias que ellos quieren que conozcamos, pero no las noticias reales y verdaderas. ¿Ok? Ya ustedes ven que unos pocos controlan lo que es la CNN, que es la principal cadena de noticias, y también la CBC. Y muchísimas otras, hermanos. Hay muchísimas otras estadísticas, pero por el tiempo tengo que terminar. La Mensajera del Señor en el manuscrito 24 de 1891 nos dice lo siguiente. Estos tienen, comentando Apocalipsis 17:12, dice, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía
una alianza entre las fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad, ¿a quién? A la bestia. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermanos, que nos mostró a través de la profecía todo lo que habría de suceder. Y delante de nuestros ojos, hoy se está cumpliendo. Allí lo tenemos, hermana, en el comentario de Apocalipsis 17:2. Se llama una alianza entre las fuerzas de Satanás en la Biblia de comentario. 17:12. Muy bien, amados hermanos, hemos visto pues el cumplimiento de la profecía en un aspecto interesantísimo respecto al desarrollo de las megacorporaciones y el control total a través de ellas, incluyendo pues a los reyes de la tierra. En una próxima presentación, si el Señor nos presta la vida y si podemos hacerlo libremente, estaremos conversando sobre el monopolio total que ha habido a partir pues del siglo XVIII y XIX, bajo los parámetros y los planes del nuevo orden mundial para llegar a controlar nuestra mesa, sabiendo ellos que necesitan pues controlar la comida para que el mundo entero termine postrado ante el sistema del nuevo orden mundial. La buena noticia de todas estas cosas, hermanos, es que nos muestran pues que el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, está cerca a las mismas puertas. El versículo voy a leer el comentario del Apocalipsis 17:14, dice: Cristo será glorificado en la última crisis.